Suéltate, banda, con los tradicionales matlachines.
Y así se presentó el barrio de San Juan con el tradicional baile de los matlachines. Y por ser baile, tiene su propia coreografía. Y quienes lo bailan, por supuesto, su elegancia en esa indumentaria que portan los cobradores, los comanches, los cuernudos, las payasitas y todo el contingente que integra este grupo de baile de San Juan. Vamos a abrir espacio ahí donde está la delegada de San Juan para que los niños puedan avanzar. Banda, vamos a tocarles un sonecito para que haga su salida el contingente de pequeñitos del barrio de San Juan. Y esto es Calali, esto es la alegría, la cultura que existe en nuestro municipio, el carnaval más hermoso de todo el estado de Hidalgo. Vamos a despedir al barrio de San Juan con fuertes y calurosos aplausos. ¡Que se escuche esa prueba de San Juan! Gracias, San Juan. Así es. Y bueno, vamos a continuar ahora con los sones, el son del cuernudo. Son del cuernudo, tengo en lista. ¿Coincidimos, jurado? Sí. Son del cuernudo, ¿no? ¿Son del cuernudo? Son de la dama. Son de la dama. Son de la dama. Vamos a pedirles a los delegados allá, Beto, ¿dónde están las damas? ¿Ya está lista? Bueno, igual barrio Huimol, la dama, ¿sí participan? Ok, ya están más que puestas las damas. Pues las damas al escenario. Nuevamente, con mucho respeto, les pedimos a este público lindo, no vamos a cerrar el círculo, por favor, vamos a abrir el espacio, vamos a hacernos un poquitito más para atrás para poder permitirle al jurado calificador observar la participación de las damas. Así es, maestra. Pues ahí a los delegados y a los organizadores de cada barrio les voy a explicar cómo está la dinámica de los sones. Ya ejecutó los matlachines Barrio San Juan. Ahorita sigue el son de la dama. Posteriormente Barrio Nuevo ejecuta matlachines y nos vamos con el son del diablo. Matlachines Aguasarca y el son del payaso. Matlachines Esperanza y nos vamos con el son de la bruja. Matlachines Barrio Tlala, el son de la muerte. Matlachines Barrio Ahuimol. Posteriormente nos vamos con el son del mono, el son de los viejitos, el son del comanche y por último se ejecutará el son del cuernudo para que se vayan alistando todos sus participantes, los que van a concursar. Y ahora sí, entonces nos vamos con el son de la dama. Bueno, pues aprovechar este espacio, de verdad, nuestro agradecimiento a los padres de familia de las reinas juveniles e infantiles por apoyar y permitir la participación en esta fiesta carnavalera que enamora. Gracias a la gente que año tras año, asimismo, elabora los trajes de los diferentes personajes, las máscaras y los accesorios para hacer de este carnaval una fiesta muy nuestra. De verdad, mi reconocimiento para la señora Elusaid, que más de 30 años lleva elaborando las máscaras. Asimismo, a la señora Maribel, la señora Beta, señora Cintia, Julia, don Margarito, que de una u otra manera se encargan de elaborar los trajes de los diferentes personajes. Y ya están ahí las chicas
Ahí están los números en la parte de atrás de las damas. Está ahí el número. Nos faltan tres damas. Así es, pues ya vemos aquí a estas hermosas damitas. Parece que se encuentra, a ver si se da la vuelta, el número 5. Está el número 2. Y ahí en la más pequeñita, el número 6. Está Barrio Nuevo, Barrio Tlala y Barrio Ahuimol. Así es. Preguntar ahí a los demás barrios si traen participantes en el Son de la Dama. Barrio San Juan, Barrio Aguasarca, Barrio Esperanza. Por allá sus delegados. Ok. Bueno, pues ahora sí. Es momento que la banda San Juan se escuche ese sonecito carnavalero, el son de la dama. Fuerte los aplausos para estas damitas. Ese es lo típico de la dama, lanzar besos al público. Y ahí están las porras. Nuevamente que se escuche el aplauso, mi gente. La porra para el barrio de Tlala. La porra para Barrio Nuevo. La porra para el barrio Ahuimol. No, ahí está la dama enseñando la piernota. Bueno, vino con todo. Continuamos, Barrio Nuevo, Los Matlachines. Así es que si nos pudieran dar espacio. Allá toda la gente sea tan amable de recorrerse lo más que se pueda, porque va a ser su entrada el contingente del Barrio Nuevo. De favorcito, mi gente, recórranse un poquito para atrás. Y así hace su entrada el Barrio Nuevo.
Es así como se presenta el Barrio Nuevo, acompañado de su majestad Samara Ailet Castillo Reyes. Y la banda San Juan del Meritito Papatlatla. Banda, de favor. A ver, mi gente, yo entiendo que todos queremos tener una buena visibilidad para ver participar a estos pequeñines, pero sí, de favor les voy a pedir, abran cancha, de favor recórranse un poquito para atrás para que Barrio Nuevo ejecute los matachines. Es un contingente grande, entonces de favor recórranse lo más que se pueda para que el jurado también tenga una buena visibilidad y pueda calificar a cada uno de los barrios. Sean tan amables, de favor, con todo respeto del mundo, recórranse un poquito para atrás. Pregunta para el delegado del Barrio Nuevo. ¿Tocará su banda o la banda, la de ustedes? Ok, descansamos de este lado. Vamos a recorrer un poquito la banda, nada más del espacio para que el contingente se deje visualizar de manera correcta, sobre todo al honorable jurado calificador, que es quien está realizando su trabajo de manera correcta. Solamente esperamos el llamado del delegado para que se inicien con los tradicionales matlachines.
Y esa ha sido la participación del Barrio Nuevo con su majestad. Gracias a este Barrio Nuevo por ese contingente que nos presenta en esta fiesta de carnaval Calnali 2024. Así es la participación del Barrio Nuevo con la ejecución de los tradicionales matlachines. Y así se siente la emoción, la alegría que se disfruta aquí en Carnaval Hidalgo con el carnaval más hermoso de todo el estado. Se despide Barrio Nuevo, gran contingente de cuernudos, el personaje más importante del carnaval de Calnali. Bueno, mi reconocimiento para la banda San Juan, orgullosamente de Papatlatla, se la rifaron, siguen y siguen tocando. Este es un baile de nunca acabar, Aurora, porque entra y nos embarga a todos esa emoción del tradicional carnaval que se vive solamente en este maravilloso pueblo de Calnali Hidalgo. Aquí podemos visualizar a miles de contingentes que vienen de diferentes lugares de la República Mexicana a presenciar el auténtico carnaval que se vive en nuestro pueblo de Calnali. Así es, y bueno, vamos a continuar con el son del diablo. Son del diablo. Vamos a invitar al barrio de la Huasarca. Me comenta el delegado, sea tan amable de concentrarse donde está el restaurante de Don Lencho. Barrio Aguasarca se está concentrando cerca del restaurante del señor Lencho. Por favor, y bueno, vamos a continuar. Los delegados vayan alistando a sus personajes, el son del diablo. Ya vemos ahí algunos diablitos. Bueno, vemos muchos de este lado, pero vemos muchos del lado de San Juan, ¿verdad? Vemos muchos diablitos. Mira, bien contentotes. Pues abundan estos angelitos que fueron despedidos del cielo por su mal comportamiento. Y ahora los encontramos aquí en el pueblo de Calnali, Aurora. Así es, Raúl. Y bueno, de verdad nuevamente agradeciendo y saludando a toda esa gente hermosa que nos visita de los diferentes lugares de México, de Pachuca, de Huejutla. De verdad, sean ustedes bienvenidos. Este carnaval de Calnali, es un carnaval que enamora. Así es que quien ha tenido la fortuna de visitarnos en estas fiestas, año tras año, lo va a seguir haciendo. No se arrepienten, de verdad que el carnaval de Calnali enamora. Sentimos un cosquilleo al escuchar las bandas de viento, cuando se escuchan los diferentes sones carnavales. Explicarla, quienes somos orgullosamente de Calnali Hidalgo, es algo que nos identifica. Estemos donde estemos, escuchamos los sones carnavaleros y nos ponemos a bailar, Miguel. Así es, maestra, y esto es lo que caracteriza el personaje del diablo. El diablo es travieso, el diablo se caracteriza por ser maldoso, por hacer travesuras. Y sí, es bueno resaltar y decir que esta es la vestimenta original del personaje del diablo. No está de más mencionar, por ahí hay un video que precisamente en este año está cumpliendo los 30 años. En 1994 hicieron unas videofilmaciones donde podemos ver distintos personajes que
había en aquellos tiempos o que sigue existiendo, y uno de ellos son estos diablitos. Pues al parecer ya se encuentra el barrio de Ahuimol y el barrio nuevo. Ahí están estos tremendos diablitos que, como lo decía el profe, fueron expulsados del cielo, lanzados a la tierra a hacer maldades. Así es, y bueno, los demás barrios no van a... Delegado de Tlala, Vicky, no lo veo. Vamos tantito, están puliendo los últimos detalles. Ay, carancitos, esos sí son diablitos. Los otros barrios, delegados de los diferentes barrios van a participar en el Son del Diablo. Barrio San Juan, barrio Aguasarca, barrio La Esperanza, barrio de Tlala. Y bueno, continúan los matlachines de la Aguasarca. Delegados, ya no hay más participantes. Vamos a darles prisa, por favor, y vamos a continuar después del Son del Diablo y los matlachines del barrio Aguasarca. Se viene el sonecito del payaso, para que vayan alistando a sus participantes y le demos agilidad, porque vemos que ya todo el mundo quiere bailar al son de la banda. Y en lo que se va preparando, sí agradecer a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Ahí se encuentra Radio y Televisión de Hidalgo. Vienen a disfrutar también de esta algarabía, de este carnaval, de esta tradición que solo se disfruta y se vive aquí en nuestro querido Calnali. Bueno, pues también ya vemos al barrio de Tlala con estas diablitas que ya se encuentran aquí en el estrado, en esta explanada, para dar el baile del Son del Diablo. Vamos a solicitar a la banda, pues, a la banda de San Juan. Y ahora sí, que se escuche fuerte. Y el Son del Diablo. Y esa fue la participación del Son del Diablo. Y ahí están los diablitos traviesos. Míralos. Los diablitos juguetones. Pues ya se encuentra también listo el barrio Aguasarca. Nuevamente le vamos a pedir al público, mi gente, recórrense un poquito
hacia atrás, ya que el contingente del barrio Aguasarca va a hacer su entrada para ejecutar el baile de los matlachines. Yo lo conozco, yo no sé. Bueno, mientras nosotros podemos disfrutar los matlachines del barrio La Huasarca, nuestras reinas infantiles están bien atendidas. Están las muñequitas aquí, muy bien. Tienen agüita, tienen agua, tienen su chocolate, no podemos decir marcas, pero bueno, ahí están disfrutando las pequeñitas. Bueno, pues hace rato me decías, Aurora, de los ojos de la niña de la esperanza. Sí, es que muy fue bonitos. camuflajeada precisamente con la esperanza. Las esperanzas son verdes y ella viene de ese barrio. Y quiero pensar que se puso unos pupilentes de ese color. ¿Son pupilentes? No, ¿verdad? ¿Son tus ojitos? Son sus naturales, ojitos, claro, ok. claro, Aurora, por supuesto. Bueno, pues ahí están las la niñas, belleza, sí. la belleza. de Fuerte esta los niña. aplausos para el barrio del Agua Zarca. Así es, mi gente. Y decir, maestra, decir, profe Raúl, que también invitar a toda esta gente bonita que nos acompaña a que disfrute de la bonita gastronomía que existe aquí en nuestro municipio. Y vamos a hacerle promoción aquí a lo local. Ahí está el restaurante Florecita, el restaurante del buen amigo Florencio Vadillo, a doña Panchita, ahí está doña Carmelita con los antojitos. Y aquí en el parque hay una infinidad y variedad de comida para todos aquellos que les gusten, ahora sí que probar y disfrutar de la gastronomía que existe aquí en nuestro municipio. Así Pues ahí es, tenemos. Miguel. Recordemos que Calnali es pueblo con sabor, así es que, caramba, por algo nos dieron o nos catalogaron con ese nombre. Podemos encontrar los tamalitos, podemos encontrar morelianas, el famoso. Un poquito de hambre, ¿verdad? Ya se antoja. Así es, Aurora, pero bien, con estos bailes hasta el hambre se quita. Y así tenemos la entrada del barrio del Agua Zarca, la puerta de entrada que se encuentra en el oeste del pueblo de Calnali. Agua Zarca presente con este contingente y por supuesto su majestad. Así es, delegado del barrio de Aguasarca, ¿va a ejecutar los matlachines su banda o la que está aquí en el estrado? Me dicen que es con la banda San Juan. Ah, ok. Nuevamente, gente bonita, recórranse un poco. Que el barrio de Aguasarca ejecute los tradicionales matlachines. Y ahora sí, a la indicación de los capitanes, nos vamos con los matlachines. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¡Suéltate, banda!
Y ahí está la participación del barrio Aguasarca. Fuerte las palmas, que se escuchen. La porra de Aguasarca. Vamos a pedirle un sonecito nuevamente a la banda para que pueda hacer la salida este contingente del barrio Aguasarca. El barrio que le da la bienvenida a todos los que nos visitan en este Carnaval 2024. Y decirles, mi gente, que esto apenas inicia. El día de mañana tendremos el carnaval de recuerdo de adulto mayor. El día lunes, el recorrido de los 6 barrios en las diferentes calles de nuestro municipio. El día martes, igual por la tarde los esperamos con el concurso de los diferentes sones, del diablo, del payaso, de la dama, de los viejitos. Y el día miércoles, en el cierre de carnaval, están totalmente invitados a que vengan a disfrutar de este bonito carnaval. El día miércoles, el día más grande que hay aquí en nuestro carnaval. Y así es, profe, pues acabamos de ver la participación del barrio Aguasarca. Así es, Miguel, una excelente participación con un buen contingente que hizo su participación en los bailes de los matlachines. Pues desde aquí, de este medio, quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Ortega Sánchez, director general del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, directamente de la Secretaría de Educación Pública, por este bonito ejemplar que nos trajo, en la cual en la portada podemos observar al ícono del pueblo de Calnal Hidalgo, el cuernudo. Este ejemplar pues tiene su nombre de Cazadoras de Saberes, Niños y Cultura, Niñas y Niños y Cultura. Aquí podemos observar grandes historias del pueblo de Calnali, el carnaval, el chantolo y por supuesto grandes lugares que son sin duda alguna espacios turísticos del pueblo de Calnali Hidalgo. Gracias nuevamente al doctor Miguel Ángel Ortega Sánchez, directamente de la Secretaría de Educación Pública. Así es, pues ya están listos los payasitos. Hoy, como pudimos observar en el desfile, la mayoría de los barrios traen un payasito en sus carros alegóricos, un personaje también que es emblema, es un personaje muy importante en nuestro carnaval. El payasito también se distingue por dedicar versos al público. A un payasito es del barrio de San Juan, ahí montado en su burrito. Aquí también se encuentra el barrio de Tlala con el número 5. El barrio Ahuimol con el número 6. Del barrio de San Juan nos comentan que el niño que va a participar, aquí se acerca la delegada. ¿Falta uno? De igual forma, aquí está el micrófono, Okay, para que claro hagan que uso sí. del micrófono. Me comenta el delegado del barrio de La Esperanza que se están concentrando acá frente al Milenio. De este lado se están concentrando el barrio de La Esperanza. Nuevamente vamos a pedirle ahí al público, de favor recórranse un poquito para atrás. Vamos a permitir la participación de estos payasitos. Ahora sí, vamos con los versos. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Les pido un aplauso para mi amigo el presidente.
Yo soy un payaso con cara de charal y les digo a todos a disfrutar el carnaval. Las muchachas de mi tierra son como el café molido, todavía no saben freír un huevo y ya piensan tener marido. ¡El aplauso! ¿Será? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, Miguel. Pues ahí está el verso también dedicado allá al ingeniero Isaías Acosta Telles, nuestro presidente, también. Claro que sí, la ovación, el reconocimiento aquí al alcalde, pues Así que es. prácticamente no ha escatimado nada para que esta Oye, Miguel, fiesta. y hablando de dinero, oye, 50,000 pesos a cada barrio. Son 6 barrios que conforman a nuestro bello municipio de Calnali. ¿Y estoy en lo correcto? 50,000 pesos a cada barrio. Así es que para seguir disfrutando y seguir bailando al son que nos toque la banda. ¿Va a participar San Juan? Ahí está. Fuerte. Les voy a decir un versito. Hoy la vengo a saludar en esta fiesta agraciada y la quiero ver bailar un son a mi delegada. Las mujeres de Calnali son como las estrellitas, para el barrio de San Juan tiene las más bonitas. Ya llegué para danzar, háganse por un ladito, que les voy a bailar ese son del payasito. Bueno, ahí sí. Aplausos para el chiquillo del barrio de San Juan. Así que tendrá que bailar la delegada, ¿verdad? ¿Así fue el verso? Bueno, ahora sí, nuestra banda. Fuerte los aplausos para el son del payaso. Venga de ahí. Fuerte los aplausos para estos payasitos. Y decir, maestra, decir, profe, yo sí quiero mencionar en aquel video que hay de 1994, ahí sale un payaso donde dedica los versos al público y es originario del Barrio Nuevo. Los saludos se van hasta allá porque es un señor que aún no se le acaba ese gusto, aún se sigue disfrazando. Y los saludos van para el señor Irineo Vitecruz, alias El Viento. Y recuerdo que en ese video dice un verso. Ahí estaban a decir más versos. A ver, profe, por favor, el micrófono. Chiquito, para irnos a bailar. San Juan, mi barrio bonito, para bailar
Así es, Miguel Ibel. Qué ternura, de verdad. Esos versos que se están rescatando. Yo recuerdo a don Juvencio Juárez también, muy a su estilo, los versos, orgullosamente de Tlala. Y bueno, Sí, es maestra. Y sí, decía, exactamente hablando del barrio de Tlala, aquel verso, decía, aquí en Calnani se da una hierbita que le llaman tlalane. Este verso se lo dedico a mi amigo Andrés Soberanes. Es un verso que el señor Irineo dice en ese video. Y ahora sí ya está listo el barrio La Esperanza. Y saludos ahí cordiales para el delegado, el buen amigo Saúl. Mis respetos, amigo. Solicitamos así es, amablemente al subdelegado, el profe Arturo. Claro que sí, también saludos para el profe. Vamos a solicitar al público, por favor, que nos abran un espacio para que pueda ingresar el contingente del barrio La Esperanza. Por favor, público. Y bueno, pues hace su entrada y que se escuche la banda del barrio de La Esperanza. Aquí se encuentra la de los ojazos verdes, maestra. Que se escuche la porra del barrio La Esperanza. Decirle al contingente del barrio de Tlala, aquí está su delegado, a mi derecha se van a concentrar de este lado, aquí está el delegado, al contingente del barrio Tlala para que se vayan preparando para ejecutar también los matlachines. Ahora sí, está listo La Esperanza, mi gente bonita, sean tan amables de recorrerse un poquitito para atrás. Seguimos invitando a los delegados para que vayan organizando porque continuamos con el son de la bruja. Sí, tengan ahí a sus participantes en el son de la bruja. Preguntamos al delegado de La Esperanza. Su banda, ok. Descansamos de este lado. Nuevamente al público, un poquitito para atrás. El jurado calificador tiene un trabajo tan difícil, entonces vamos a permitirles que tengan visibilidad, de favor. Recórrense un poquito para atrás y en el momento que indique el delegado del barrio La Esperanza, nos vamos con los matlachines. A ver, mi gente, los de la banda, si se puede recorrer un poquito, denle chance para que el delegado, los del jurado puedan observar. De favor, recórranse.
hacia la derecha. Delegado Barrio La Esperanza, de favor acá recorre tantito tu banda para que pueda tener buena visión el jurado calificador. Nos van a decir apenas. Y es así como hace su presentación el Barrio de La Esperanza. Fuerte los aplausos para este contingente del Barrio La Esperanza. ¿Dónde está la porra del Barrio La Esperanza?
Despedidos con fuertes aplausos a este contingente y a su majestad, dando la esperanza. Gracias a la banda que acompañó a este contingente con estos tradicionales y populares matlachines. Así es, que se vayan preparando las brujitas. Nos vamos con el son de la bruja. Asimismo, del barrio de Tlala, váyanse preparando con los matlachines. Acá concéntrense con su delegado Vicky. Aquí a mi derecha. Y sí, nuevamente está abierta la invitación para todas aquellas personas que tienen malestares, que les duele la cabeza, que tienen ataques, que se ponen de malas. Ahí están las brujitas para que les den una limpia, les den una barrida, para que se les quite el mal humor. Ahí trae el auténtico aceite de caguama. La veníamos siguiendo. No es cierto. Estaba transmitiendo. No, pero aquí no. Aquí en Calnali no se permite nada de eso. Porque aquí en Calnali toda la gente le gusta disfrutar, sonreír y ser feliz. Nada más. Aquí en el carnaval de Calnali, carnaval de nuestro pueblo. Así es que ya están ahí las brujitas en el escenario. Y nuevamente recordarles y agradecerles a todos esos jóvenes que hicieron esto posible de este escenario, una belleza, el escenario de la bruja, Miguel. Así es, Una maestra. Belleza. El buen amigo Alejandro Melo, mejor conocido como el Cholenco, pero de Cholenco no tiene nada porque vean nada más. Sí, es una belleza. Vean nada más la obra de arte que hizo el buen amigo Alejandro, alias el Cholenco. Una bruja muy estética, muy preciosa, como las que se dan allá en Catemaco, Veracruz. Y hoy pues aquí las tenemos bailando al son de la bruja en esta explanada Felipe Ángeles, en la cual están celebrando la fiesta popular, la fiesta. Y quienes tengan la oportunidad de tomarse una foto aquí arriba del escenario, pueden ver detalle. De verdad que fue un trabajo muy minucioso, un trabajo de artistas, porque está la verruga, están los ojos, pero unos ojos muy detallados. De verdad, mi reconocimiento para esos jóvenes y talentosos, orgullosos de aquí, del pueblo de Calnali. Así es que del barrio de Tlala, pero son de Calnali. Son de Tlala, pero son de Calnali. Así es que de verdad, mis respetos, porque ahí está el talento. Y bueno, ya están las brujitas. Vamos a pasar el micrófono. Así es. ¿Ya están listas las brujitas? ¿Ya están listos? A ver, mi gente, permítanle ahí al jurado, recórranse un tantito para atrás. Un poquito para atrás. A ver, acá hay una brujita, si la pueden, ahora sí que hacer un poquito para enfrente, para que vea bien aquí, no se ve, para que tenga buena visibilidad, jurado. Permítame tantito, recórranse un poquito para atrás, igual de aquí de mi derecha, por favor. Yo entiendo que todos queremos ser partícipes, queremos observar, pero aquí el jurado es el que tiene una gran encomienda. Entonces, de favor, público, sean tan amables, vamos a abrir cancha. ¿Ya no presentan más brujitas?
los demás barrios? Solamente tenemos a 3 participantes. Pregunta a los delegados. Va a ser una participación la brujita. A ver. Adelante, le escuchamos. Al jurado y a mi querido presidente, les voy a hacer una limpia para que les vaya bien en este carnaval. Yo soy la brujita del barrio de San Juan. Muy bien, muy bien. Es válido. Gracias, brujita. Ahí está la hierba del negro, el huevo, el aguardiente, la árnica, miren nada más. Todo lo que se ocupa para llevar a cabo una limpia, para que al jurado y a nuestro alcalde le vaya bien en este carnaval. Por supuesto que sí. Carreros, Se vaya la mala vibra. mala vibra. Ahora sí, banda. Estamos listos con el son de la bruja. Venga de ahí. Y así se presenta el son de la bruja. Si usted siente que le duele la cabeza, que no puede dormir, aquí tenemos el auténtico aceite de caguama que traen estas brujitas para que se los unten. ¿Verdad, maestra? Así es, sí, bueno, ese aceite no lo conozco, pero bueno, si tú y bueno, ya están listos del barrio de Tlala. Ah, pues de este lado ya están, mira. Ok, vamos a abrir espacio ahí de este lado derecho mío. Vamos a abrir espacio porque va a ser su entrada el barrio de Tlala. Ahí vamos a dar espacio. Así es, Igual. el barrio más longevo de nuestro municipio, el primer barrio que se fundó allá por 1730. Aquí está Tlala presente con la participación en la ejecución de los tradicionales matlachines. Vamos a contribuir, por favor. Le pedimos al público en general para que se nos dé espacio para que puedan ingresar este contingente del barrio de Tlala. Es numeroso, sabemos que Tlala tiene bastante contingente y le vamos a pedir amablemente al público para que contribuya abriendo el espacio y pueda el jurado calificador tener mejor visión para otorgar una calificación que se merecen todos y cada uno de los participantes. Así es, profe Raúl. Igual a los delegados ir con el nuevo, pues el nuevo son, el solecito que viene a continuación, igual después de los matlachines, para que vayan alistando a sus personajes. Al parecer es el son de la muerte, Miguel.
Sí, así es, maestra, que se vayan alistando los 6 barrios, los delegados, terminando la participación del barrio Tlala con los matlachines. Nos vamos con el son de la muerte y posteriormente vendrá el son del mono, el son del viejito, del comanche y por último se ejecutará el son del cuernudo. Bueno, pues vamos a recibir al barrio de Tlala. Bueno, vamos a darle un segundito a la música que acompañará al barrio de Tlala. Creo que ya están listos. Hicieron un cambio de un micrófono, pero creo que esto ya quedó. Y así recibimos al barrio de Tlala con los tradicionales matlachines. Y así se siente la emoción, la alegría, el carnaval más hermoso de todo el estado, con los capitanes, los comanches, el emblema que es el cuernudo, los viejitos, los payasitos, los diablitos, al son de la música de viento. Nuevamente sí le voy a pedir allá a las personas de aquí enfrente, recórranse un poquito para atrás, nada más un poquitito para atrás, para que tenga visibilidad aquí el jurado. Y a la hora que indiquen, capitanes, nos vamos con la ejecución de los matlachines.
Y esa ha sido la participación del barrio de Tlala, el barrio que vio nacer el pueblo de Calnaldi, porque precisamente cuenta la historia que ahí habitaba Diego Félix y cuyo nombre Calnaldi